Enhorabuena a todos. Primero, desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en estos tiempos difíciles. Segundo, agradecerles a todos ustedes la oportunidad que me brindan de poder dirigirme con estas palabras. Tercero, agradecer a la Escuela de Altos Estudios Jurídicos, EGACAL, por la invitación que me ha realizado para poder desarrollar este curso intensivo virtual de Derecho Civil. Desarrollar un curso intensivo virtual en materia de Derecho Civil, comprenderán, es una tarea difícil, dado el amplias figuras que existen en el ámbito del derecho civil. Es una materia muy amplia, muy extensa, y por lo tanto lo que he querido desarrollar y lo que quiero desarrollar en este curso es fundamentalmente ciertos conceptos básicos del derecho civil que seguramente serán de interés de todos ustedes. En tal sentido, el curso lo he estructurado en 6 sesiones. En la primera, la idea es desarrollar la ineficacia como concepto, la ineficacia en sentido amplio, y a partir de ahí establecer los 2 tipos de ineficacia que la doctrina viene desarrollando, que es la ineficacia estructural, que nosotros en el Perú comúnmente llamamos invalidez, y la ineficacia funcional, que nosotros en Perú simplemente llamamos ineficacia. Establecer la diferencia entre una y otra, partiendo de una breve descripción de la estructura del acto jurídico. La idea es tratar de establecer la estructura en base a los elementos y los requisitos, y a partir de ahí poder establecer la distinción entre lo que es la ineficacia estructural y la ineficacia funcional. Una vez establecido ello, pasemos a la segunda sesión, y en la segunda sesión ya quedarnos específicamente con la ineficacia estructural o invalidez, y establecer que la invalidez es un concepto genérico que involucra 2 supuestos específicos, que por un lado está la nulidad y por otro lado está la anulabilidad. Establecer las características de la nulidad, las características de la anulabilidad, y en base a ello establecer las diferencias que hay entre un acto nulo y un acto anulable. Y hay que entender que la nulidad y la anulabilidad, siendo supuestos de invalidez, es por ello que en el Perú, entiendo, no se podría plantear una demanda solicitando la invalidez del acto jurídico, porque en ese caso el juez tendría que decirte que precises el petitorio, que digas concretamente qué es lo que estás planteando, si es la nulidad o si es la anulabilidad. Una vez determinada y establecido de una manera concreta y clara las diferencias entre un acto nulo y un acto anulable, la idea es pasar a la tercera sesión y concentrarnos en una de las características de la nulidad. ¿Cuál de ellas? Aquella que dice que la nulidad puede ser declarada de oficio.
la llamada nulidad de oficio. Tenemos que recordar que la nulidad de oficio tiene como base legal el artículo 220 del Código Civil, que permite que un juez puede declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico siempre y cuando el vicio que motiva dicha nulidad sea evidente, sea manifiesto. Esa llamada nulidad manifiesta ha sido desarrollada en el cuarto pleno casatorio sobre el desalojo por ocupante precario, en el noveno pleno casatorio sobre otorgamiento de escritura pública. La idea también es hacer referencia a esos plenos casatorios para poder entender cómo se está aplicando la nulidad de oficio en la actualidad. Y eso también nos lleva a relacionar el ámbito civil con el ámbito procesal, porque queda claro que si se le permite al juez que se pronuncie respecto de la nulidad de un acto jurídico, aun cuando las partes expresamente no lo han solicitado, en cualquier proceso de cognición, que en nuestro país sería el conocimiento, el abreviado y el sumarísimo, indudablemente tiene un manejo procesal, y la idea es abordar, hacer una descripción de los temas procesales que están vinculados y relacionados con este punto, que en mi opinión considero importante, interesante poder tratarlos para que ustedes tengan una idea más clara de lo que es la nulidad de oficio. Llegamos a la cuarta sesión. La cuarta sesión es desarrollar ya no un supuesto de invalidez, ya no, porque los supuestos de invalidez es la nulidad y la anulabilidad. La cuarta sesión es desarrollar un supuesto de ineficacia funcional, un supuesto de ineficacia propiamente. Es la figura de la inoponibilidad. Esta figura de la inoponibilidad se presenta en aquellos actos jurídicos que resultan ser eficaces e ineficaces a la vez. Dicho de esa manera, alguien de ustedes podría decir que eso suena totalmente contradictorio, y no le falta razón. Dicho así, suena contradictorio. Sin embargo, si decimos que ese acto jurídico es eficaz para cierta persona, pero ineficaz para otra persona, ya la situación no sería tan contradictoria. Y en derecho civil es posible que un determinado acto jurídico sea ineficaz respecto a mí, pero sea eficaz para todos ustedes. Dicho de otro modo, que dicho acto jurídico no sea oponible a mí, pero sí sea oponible a ustedes. De ahí viene el nombre de inoponibilidad. En nuestra legislación, esta figura de la inoponibilidad o ineficacia relativa, que algunos prefieren decir, ineficacia relativa en el sentido que es ineficaz respecto a cierta persona, pero eficaz respecto a otros. Esta figura de la inoponibilidad la podemos encontrar en el artículo 161 del Código Civil, que es el artículo que regula respecto de aquel acto jurídico celebrado por un representante excediéndose de las facultades otorgadas o violándolas, y que señala que ese acto jurídico es ineficaz en relación al representado. También establece
que el acto jurídico celebrado por una persona que no tiene poder, que no tiene facultades de representación, es ineficaz en relación al representado o frente al supuesto representado. Entonces tengan en cuenta que el artículo 161 no ha sancionado con nulidad, tampoco ha sancionado con anulabilidad, ha sancionado con ineficacia en relación al representado. También lo podemos encontrar la inoponibilidad en el artículo 195 del Código Civil, referente a la conocida acción pauliana, ¿no?, respecto de aquel acto jurídico celebrado por el deudor disponiendo de sus bienes en perjuicio de sus acreedores, y que la ley permite que los acreedores ante tal situación puedan plantear la ineficacia del acto jurídico celebrado por el deudor, y si se cumplen los requisitos que la ley establece, finalmente el juez declarará que ese acto jurídico de disposición celebrado por el deudor resulta ser ineficaz en relación al acreedor. Entonces, la idea en esta cuarta sesión es desarrollar, hacer una descripción de ambas situaciones, la que está regulado en el artículo 161, la que está regulado en el artículo 195, que en mi opinión resultan ser importantes en materia de derecho civil. Pasemos a la quinta sesión. En la quinta sesión, la idea es desarrollar la figura de la rescisión y la resolución, partiendo que ambos supuestos son supuestos de ineficacia funcional. Tanto en rescisión y en resolución no solicitamos la invalidez del contrato, no pedimos la nulidad del contrato, no pedimos la anulabilidad del contrato. Son supuestos de ineficacia funcional, partiendo de la premisa de que el contrato está perfectamente estructurado, partiendo de la premisa que el contrato cumple con todos los elementos, con todos los requisitos, y por ende son contratos válidos, y que la rescisión y la resolución pues son remedios contractuales que buscan dejar sin efecto las obligaciones que nace y que origina en el contrato. Establecer las características de la rescisión, las características de la resolución, que nos permitan luego establecer las diferencias que hay entre uno y otro. Y también la idea en esa quinta sesión es desarrollar la resolución extrajudicial, aquella resolución que está regulada en el artículo 1429, que es la llamada resolución por autoridad del acreedor o resolución con intimación, y la que está regulada en el 1430, que es la resolución vía cláusula resolutoria expresa, y que además estas resoluciones extrajudiciales, estas resoluciones realizadas sin la necesidad de un proceso judicial, han sido desarrolladas en el cuarto pleno casatorio sobre desalojo por precario, en el noveno pleno casatorio sobre otorgamiento de escritura pública, han sido desarrolladas y le han dado importancia a estas resoluciones extrajudiciales, y la idea es hacer una descripción, la idea es poner ejemplos para poder entender estas resoluciones extrajudiciales que en la práctica jurídica peruana se viene desarrollando. Finalmente, la sexta sesión, el objetivo es desarrollar uno de los temas relacionados al acto jurídico, que en mi opinión es importante, que es la figura de la simulación. La simulación del acto jurídico, la celebración de actos jurídicos aparentes, actos jurídicos ficticios,
actos jurídicos que no son reales, y la idea que en el Perú se desarrolla y se realiza actos simulados es con el propósito de perjudicar derechos de otros, derechos de terceros. Si bien es verdad, la simulación en la doctrina se entiende que puede tener un fin lícito o ilícito, en el Perú normalmente se desarrolla para afectar derechos de otros, afectar derechos de terceros. La gran problemática de la simulación es la prueba, ¿no? Probar la simulación, demostrar que ese acto es aparente es lo complicado. En el Perú muchas demandas de nulidad por simulación de acto jurídico no han prosperado. Y no porque no haya simulación o no porque no se haya dado la simulación, sino por la falta de prueba, porque demostrar la simulación es realmente una tarea difícil desde un punto de vista procesal. La idea también en la última sesión es desarrollar una descripción entre la simulación absoluta, la simulación relativa, establecer la diferencia entre una y otra. También nuestra idea es, una vez entendido la simulación, cuál viene a ser pues la diferencia entre la simulación, entre la acción de simulación de acto jurídico con la llamada acción pauliana. También nuestra idea es desarrollar esta simulación en relación a terceros, ¿no? ¿Qué pasa si hay un tercero adquirente de buena fe a título oneroso? Para finalmente hacer una descripción de lo que es la simulación relativa con interpósita persona. En consecuencia, como verán, la idea es desarrollar un curso intensivo virtual, desarrollando conceptos fundamentales del derecho civil, pero que tenga un hilo conductor, que estén vinculados y relacionados, que la idea es que lo que uno desarrolla en las primeras sesiones sean la base de lo que se vaya a desarrollar en las sesiones posteriores. Como comprenderán, hacer un curso intensivo virtual en materia de derecho civil, teniendo el derecho civil innumerables instituciones para poder desarrollar, es una tarea complicada. Escoger qué instituciones vamos a tocar o qué instituciones vamos a desarrollar. Entonces, mi propósito en este curso es que todos quienes tengan acceso a este curso tengan una base de lo que es la ineficacia y su relación con la invalidez, y la invalidez vinculado a la nulidad y la anulabilidad, la rescisión y la resolución vinculado a la ineficacia, la inoponibilidad, que es otra situación de ineficacia, la simulación como causal de nulidad, que todos estos conceptos están vinculados, están relacionados, y la idea es que esto sea una base para quienes comiencen a estudiar o a interesarse en el ámbito del derecho civil, y para quienes quieran profundizar un poco más respecto a ello, darles unas ideas para poder iniciar sus estudios. Muchas gracias y esperemos vernos en una próxima oportunidad.